A partir de este instante, 2 horas y media de comunicación, de misterio, de aprendizaje, de asombro, todo lo que pasa en el mundo y que a veces no se cuenta, lo contamos nosotros. Javi Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Hubo un gran efecto llamada con un gran montañero, Carlos Pauner, cuando vino a Cuarto Milenio. Nos volvió a hablar de lo que pasa en la alta montaña, en un mundo prácticamente vetado para el común de los mortales, un mundo con sus mitos, sus leyendas, sus códigos, sus sanaciones y sus apariciones, y curiosamente, a raíz de esa presencia tan gráfica de un gran alpinista español, hemos ido recibiendo otras comunicaciones, hemos ido conociendo un poco algo más del gremio tan particular y por supuesto han surgido casos como el de esta noche. Sí, porque lo que nos contaba Carlos Pauner, al igual que otros alpinistas y gente que se dedica a aventuras y al riesgo, él nos hablaba de personajes que surgen en un momento determinado para ayudar y para transmitir paz. Pero ¿qué ocurre cuando esos personajes, cuando esas siniestras figuras que surgen en la densidad de la oscura nieve, lo que traen es un mensaje terrorífico para el testigo? Pues esta noche vamos a conocer uno de esos casos. Que alaridos más ancestrales, curiosos para, antes de meternos en la historia, dar precisamente las vías de contacto. Carmen. Vamos a abrir esas vías de contacto para que nos hagan llegar sus preguntas y también sus opiniones. A través del correo electrónico milenio3 con número @cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Google+. Nos tienen que buscar en Nave del Misterio. Guillermo León, como siempre, y Diego Marañón, con todo dispuesto en ikerjimenez.com y en navedelmisterio.com, con toda la información, todos los contenidos. Están sacando unas maravillas de la fonoteca increíbles de Milenio 3, programas antiguos. Todo lo que queráis saber de nuestro universo está ahí, incluso toda la información para esa Expo 2015 que está ya a punto de llegar. Pero estos cánticos, ¿a dónde nos llevan? ¿A dónde nos llevan? Bueno, esta es una grabación muy breve realmente, de unos alaridos ancestrales conectando con la magia del monte, el alma del monte. Así lo decía el gran Illarramendi, un gran compositor y seguidor de este programa. La visión simple de las montañas de Urbasa o otros lugares provoca casi un éxtasis místico. Si uno todavía tiene una mínima parte de su alma conectada a la naturaleza, de repente siente el shock. No nos extraña, porque en estas montañas, en estos lugares hoy seguramente nevados, donde vivieron los últimos carboneros, donde todavía están los cazadores furtivos, donde hay un mundo que es distinto del que hemos construido en la urbe, ahí siempre ha estado muy presente la presencia entre mítica y real del propio ánima del bosque, como si fuese un reducto del animismo de las culturas muy antiguas que decían que el árbol era ser vivo de verdad, no como lo pensamos nosotros, que la piedra es ser vivo de verdad, que hay que cuidarla, hay que amarla, hay que saber por dónde se camina en la noche. Y por supuesto, el propio día y la oscuridad también tienen sus normas. Pocos montañeros van solos en Urbasa o en las faldas del Gorbea por la noche, porque en la oscuridad pueden pasar muchas cosas. Y algunas noches, y doy fe, en estos lugares se puede casi sentir como si el viento utilizara sus resortes, los ramajes, los caminos, la soledad, como una canción, como una sinfonía. Illarramendi quiso poner la voz de esa sierra de Urbasa, esa sierra donde se habla y en otros puntos de, por ejemplo, el mito de Mari, o de algunas luces, como la dama de Amboto, que se aparecían a los caminantes, que comunicaban un conocimiento, que era una aparición que te podía aprovisionar de terrores o de elementos importantísimos. Las luces de la montaña, montañeros que en una expedición o buscándose la vida o buscándose el alimento, se encontraban con algo que les dejaba petrificados. Bueno, pues queremos, en estas noches de frío que estamos pasando, acudir a este lugar que estoy seguro está congelado ahora mismo. Un lugar salvaje, ancestral y mágico. Allí ocurrieron cosas, sobre todo en cierta época. Estamos a final de los 70, en este caso concreto que recorre Diego Marañón en su memoria, al principio de los 70, en 1973. Desde esa fecha hasta 1980, época turbulenta, convulsa, muchos montañeros, muchas personas que hacían del campo y de aire puro su vida, o su afición para escapar de la vida rutinaria, se encontraron con extrañas luces, pero luces que provocaron efectos increíbles, efectos alucinantes, en personas y en animales. Uno de los
informadores de aquella época, rescató una historia, un caso concreto, un caso con elementos, yo creo que muy significativos para entender lo que es la magia de la oscuridad en el monte, donde, como repito, todo es posible. Son unos amigos que han quedado para subir a un monte concreto, y se van a topar con una historia que creo que jamás pudieron explicar. Es el momento de la dramatización de Milenio 3, la noche de las 2 lunas. Otoño de 1973, en algún punto del monte Aizcorri. Madre mía, ¿pero dónde estamos? Pues calculo que... sí, a unos 3 kilómetros de Segama, más o menos. Los jóvenes, con sus mochilas a la espalda, llevaban algo más de 2 horas ascendiendo por un serpenteante camino de piedras. Anda, que si lo llego a saber. ¿El qué? Oscar optó por no contestar. Venga, ¿qué farfullabas? Pues que si me dices en el apeadero que esto iba a ser tan duro, te aseguro que me lo hubiera pensado 2 veces. Vamos, hombre, que no es para tanto. El paisaje debería darte fuerzas. ¡Lagun, no corras! Carlos no quería perder de vista a su perro, un pastor alemán de 3 años que a menudo le acompañaba en sus rutas. Y esa es otra. El perro como si nada. No lo entiendo, pero ¿cómo lo hace? Está acostumbrado a seguirme el ritmo, así que menos quejarse y más darle a la bota. No querrás que Lagun te deje en evidencia. Yo lo único que quiero es sentarme. Y más pronto que tarde. Bueno, tranquilo, estamos a punto de llegar a los Miqueletes. ¿Y eso qué es? Un refugio de montaña, está al lado del túnel de San Adrián. Llegaremos en unos 10 minutos. Suena bien, hay sillas. No tiene remedio, tío. La última vez había unas cuantas, sí. Pues vamos. Los 2 jóvenes y el fiel perro no tardaron en divisar el refugio. La zona, situada entre 2 valles, siempre había sido un lugar fronterizo. Los Miqueletes hacía referencia al nombre que antaño recibían los vigilantes de los límites entre las provincias que separaba el túnel de San Adrián. Es muy raro. Está anocheciendo. Deberías tranquilizarte. Pero es que hace por lo menos 1 hora y media que tendrían que haber llegado. Carlos se refería a 2 de sus amigos que tenían previsto llegar en el último tren y con los que había acordado reunirse en aquel lugar. Igual se lo han pensado mejor. No. Santi es muy responsable como para hacer eso. Sabían que les estaríamos esperando aquí y que nos preocuparíamos si no aparecían. No sé, esto me da mala espina. Lo mejor será esperar aquí. Quédate tú si quieres. Yo voy a salir con Lagun a ver si los encuentro. Oscar se puso en pie de inmediato, impulsado por el más elemental de los instintos del ser humano, el miedo. ¿Qué dices? ¿Estás loco? No te preocupes, me conozco estos montes como la palma de mi mano. ¿Me vas a dejar solo? Venga, no va a pasar nada. Si fueras tú el que estuviera ahí, seguro que querrías que alguien saliese en tu busca, ¿a que sí? No estaré fuera más que un par de horas. Más te vale, porque yo no sé cómo salir de aquí. Llévate la linterna. No hace falta, hay luna llena, se ve perfectamente. ¿Y tú eres el experto? O coges la linterna, o no dejo que salgas por esa puerta. Vale. ¡Vamos, Lagun! Oscar observó cómo las 2 figuras, cuyos contornos se iluminaban tenuemente en la noche, avanzaban por la senda de la montaña hasta perderse de vista. El joven, temeroso, cerró la puerta de madera y la aseguró bloqueándola con una silla. Carlos avanzaba con paso firme. En el valle reinaba un absoluto silencio. Una calma que sin embargo se iba a romper en un instante. ¿Qué te pasa, chico? El perro se había detenido en un recodo del camino. Lagun miraba fijamente una zona de matorral. Lagun, ¿qué has visto, socio? Carlos alcanzó a distinguir cómo las ramas de unos arbustos cercanos se agitaban nerviosamente. Vale, ya lo veo. Hola, chicos, ¿sois vosotros? Venga, no me hagáis esto. El joven se agachó y tanteó el suelo en busca de una piedra. Con más temor que determinación, la lanzó con fuerza contra las ramas. ¡Oh, por Dios, qué susto! Te parecerá gracioso, ¿eh? Eres un alarmista. Ni que fuera la primera vez que ves un caballo. Anda, vamos. Bueno, ¿y ahora qué pasa? No recuerdo que haya ninguna torre de alta tensión por aquí cerca.
Fue entonces cuando Carlos se dio cuenta de que hacía varios metros que estaba caminando solo. ¡Lagun! El perro se había quedado unos metros atrás. La tenue luz le permitió distinguirlo en un punto del camino. ¿Otra vez? ¿Qué estás viendo ahora? Vamos, chico. Lagun, no me hagas ir a por ti. El montañero volvió unos metros sobre sus pasos, hasta el lugar exacto donde Lagun permanecía inmóvil. Una sensación de pánico le atravesó el pecho al descubrir que los ojos de su perro, siempre expresivos y chispeantes, habían dejado de reflejar la luna. En ellos solo había oscuridad. ¿Pero qué? Lagun, ¿qué te pasa? ¡Muévete, socio! ¡Lagun! El desconcierto se apoderó de Carlos al comprobar que su leal amigo se había convertido en una especie de estatua. Su mueca era rígida y no había en ella el más mínimo rastro de vida. Estaba petrificado. Carlos, Carlos, ¿eres tú? ¡Begoña! ¡Santi! ¡Carlos! ¡Nos hemos perdido! ¿Qué haces aquí? No lo sé. No sé qué le pasa a Lagun. No sé qué tiene. Habíamos salido a buscaros y de repente... La joven estudiante de veterinaria descolgó su mochila de inmediato. Carlos, pásame tu linterna. Espera, ni siquiera sé dónde la tengo. Con la luna llena se veía bastante bien. Espera, ¿qué luna llena? Ahora se ha cubierto, pero hasta hace 2 minutos el camino se veía perfectamente. Los jóvenes se miraron confundidos. ¿Qué os pasa? Carlos, no hay ninguna luna llena. Estamos en cuarto creciente. Nosotros hemos podido llegar hasta aquí alumbrándonos. ¿Pero qué dices? Te aseguro que... mira, ahí la tienes otra vez. Los montañeros alzaron su vista en la dirección donde Carlos apuntaba. Las nubes, moviéndose lentamente, dejaron a la vista una majestuosa esfera de luz, perfectamente redonda, que inundaba el monte con una suave luminosidad. Es imposible. De repente, la esfera comenzó a desplazarse hacia la izquierda de la bóveda celeste. Eso no es la luna. Un fogonazo de una luz intensa alcanzó de lleno a los 3 jóvenes, que quedaron momentáneamente cegados por el impacto. ¡Despertad! ¡Despertad! ¿Pero qué hacéis aquí, en mitad del camino? ¿Qué hora es? Las 7 y algo. Lagun apareció ladrando sobre las 5 en el refugio. Ha sido él el que me ha guiado hasta aquí. Pero, ¿dónde? Decidme que vosotros también la habéis visto. La luna. ¿Qué luna? ¿De qué habláis? Yo me refería al disco enorme. ¿Disco? Sí, era gigantesco, tío. Al principio creí que era un globo, pero giró 90 grados y salió disparado en aquella dirección. Era algo sólido, eso seguro. Empezó moviéndose muy despacio, pero al cabo de 1 minuto cogió velocidad. Venga, no me digáis que os lo habéis perdido, pero se ha sido hace un rato. ¿Lagun está bien? Perfectamente. ¿Por qué no habría de estarlo? Anda, que si no llega a ser por él, está hecho un valiente. Pero bueno, ¿me vais a explicar qué os ha pasado? Ninguno de los 3 jóvenes quiso nunca volver a relatar lo que había sucedido aquella noche en el monte Aizcorri. Sabían que nadie creería un relato como el suyo. Carlos jamás regresó al lugar de su increíble encuentro con aquella extraña luminaria. Santi y Begoña, de mentes más bien escépticas, experimentaron un cambio radical en su postura ante el fenómeno ovni. Tan solo Lagun, el pastor alemán cuyas células se habían petrificado durante varios minutos en un proceso imposible, conocía con detalle lo que había ocurrido aquella madrugada. Siempre la idea de las dramatizaciones, aparte de que es algo sugerente, que uno dé vueltas a la cabeza, ¿qué pasó en aquel tiempo perdido, entre comillas, con aquellos montañeros del monte Aizcorri? Es una parte que ha dramatizado, que ha recreado, que ha literalizado nuestro compañero Diego Marañón en su guión. Pero el caso original, el caso que da, digamos, idea matriz para luego poder expresar
a nivel casi poético, esta sensación del monte, lo que pudo ocurrir, es gracias a José Luis Guillerna Grijalva, cuando lo conoce la comunidad ufológica. Hablamos de hace más de 40 años prácticamente el suceso, 42, y a final de los 70 esto aparece en la mítica revista Mundo Desconocido, principios de los 80. Andreas Faber-Kessel y Alejandro Beñati, que ponían unos titulares escandalosos y maravillosos, ponían bajo la sección el problema número 1 de la ciencia moderna. Era una especie de, digámoslo así, antitítulo que acompañaba la información OVNI, que era la principal de aquella gran revista. Una revista que os aconsejo que si veis en algún lugar de viejo y amáis el misterio, os apoderéis de ella, cueste lo que cueste, porque aún hoy, creo que lo hacemos todos los que tenemos esa revista completa, uno indaga en artículos y se sigue sorprendiendo. Es como si la mítica y mágica colección de Mundo Desconocido fuese hasta variando. Había cosas que uno pensaba que, bueno, no interesaban tanto, las vuelve a releer. Es el trabajo de los pioneros, ¿no? Pues José Luis Guillerna Grijalva hacía un artículo sobre la primera parte de esta aparición, y el titular era el siguiente: el perro que se quedó de piedra. La historia de los ovnis, luces extrañas, lo que sea, nos habla muchas veces de efectos fisiológicos, y los perros han sido protagonistas muchas veces. Recuerdo ahora, no muy lejos de allí, en el año 81, en el mes de junio, un trabajador de la Caja de Ahorros de Vitoria, cerca del pueblo de Ajarte, llegando casi a Ochate, ve algo muy parecido a este caso, saca su cámara de fotos, pero justo antes se da cuenta de una señal, y es que su pequeña perrita se ha quedado como una estatua de piedra. En aquel reportaje, Guillerna, que tenemos en la mesa ahora mismo, decía textualmente lo siguiente, o más bien lo decía el testigo: cité al perro 2 o 3 veces más, con idéntico resultado. Entonces se me ocurrió agarrarle de la parte superior del cuello, donde la piel es más consistente, para tirar de él y que saliera de la posición de muestra. ¿Cuál no sería mi sorpresa al comprobar que aquello no era un perro, que era una estatua? No se notaba el tacto ni el pelo del animal, todo era como una roca. Permanecía firme sobre sus 4 patas, con el hocico pegado a tierra. Intenté agarrarlo de nuevo, pero no podía. Normalmente, si me pellizco, por muy tenso que yo esté, siempre consigo agarrar mi piel, músculo, lo que sea. Pero al perro era imposible hacerle esto. Estaba totalmente duro. Entonces me asusté, pues vi que allí sucedía algo raro. Muchos casos donde los animales son los protagonistas de esta historia, pero pocos con esta historia tan gráfica, ¿no? El perro que se quedó de piedra. Yo decía, ¿qué ha pasado con este tipo de luminarias hoy? ¿Siguen apareciendo? ¿Siguen existiendo? Hay un mito muy extendido, que tenemos móviles, tenemos vídeos, tenemos capacidad de grabación, y como que ellos, sea lo que sean, ese fenómeno ha perdido importancia, ha perdido vigencia. Le he encargado a Carmen que haga una cosa que me puede parecer interesante, y quizá vosotros también. En un solo día, en las últimas horas, si uno vaga por el mundo, porque claro, la información es tan amplia que hemos perdido perspectiva. Vamos a los mismos sitios, buscamos las mismas noticias, somos presos de la misma cárcel virtual, creyéndonos libres, al final hacemos recorridos muy similares. Pero ¿qué está pasando en el mundo en un día en cuanto a los ovnis? Hoy, enero. Brasil y Argentina. En estos dos lugares se ha filmado exactamente lo mismo. Parece que llevaba una trayectoria. Es una forma discoidal, pero esta vez con fuego. Se ve perfectamente cómo va volando. No es un meteoro. No es un meteorito por una simple razón, porque cambia de dirección. Los meteoritos llevan una trayectoria y siempre van hacia abajo y llegan a caer a la Tierra. Ojo con ese dato, que es importante para lo que vamos a contar ahora, el cambio de dirección. Exactamente. Pues en Argentina y en Brasil se ha filmado exactamente lo mismo, y por ahora no se sabe qué es. Cambio de dirección, objeto volante discoidal y completamente en llamas, en fuego. Repito, es un experimento que yo nunca había hecho. Informe OVNI del día. Casos destacados en prensa, con filmaciones, con elementos gráficos, casos cercanos: Missouri, Reino Unido, Rendlesham, México, Brasil, Argentina. Hay que preguntarse, por tanto, y me gustaría abrir el debate, por lo menos escuchar a nuestros amigos y escucharos a vosotros. Y esta misma noche, ¿por qué no una noche cualquiera, como siempre digo, esta misma noche, en algún páramo de España, en alguna montaña elevada del norte, como ocurrió en el monte Izcorri, en algún lugar de costa, en algunas dehesas, por ejemplo en Extremadura o Salamanca, en las marismas,
donde tantas veces han surcado ese terreno pantanoso, las luces, mitad disco, mitad imaginación popular, en lugares donde el folclore es muy fuerte, adquieren otro significado. Esta misma noche, sin que nosotros nos demos cuenta, esta noche de frío, todos con nuestros móviles, tabletas, creyendo controlar el mundo, y quizá más cerca de lo que pensamos, al otro lado de los tabiques de piedra, al otro lado del cortijo del caserío, podrán estar de nuevo danzando estos extraños. No sé qué pensáis del experimento, me gustaría saberlo, ¿eh? En las vías de contacto, ya sabéis, todos preparados, los ovnis, hay como una especie de mito que se repite en torno a ellos. Ya nos han dado por imposibles, sea lo que sean, ya no se aparecen tanto, y sin embargo tenemos más medios que nunca. Bueno, pero... ¿Quieren hablar Santi y Javi? Hablad. Mira, quizá la clave esté en todos esos medios de los que tú hablabas. A lo mejor no es que el fenómeno sea esquivo, a lo mejor es que somos nosotros los que estamos dejándolo de lado. Quizá esos medios que nos servirían para grabarlo, para difundir el fenómeno, para tener más pruebas que nunca de él, lo que hace es servirnos de estímulo para alejar nuestra mirada del cielo. De hecho, cuando uno quiere mirar Marte, ya no mira al cielo en busca de Marte, teclea en Google dónde está ese planeta, o busca una aplicación que le diga o que le indique dónde está ese planeta, la distancia que hay a la Tierra, todos los datos que uno necesita saber. De alguna forma hemos perdido un poco ese romanticismo de mirar al cielo por esa frialdad tan objetiva de mirar a la pantalla de nuestros ordenadores. A mí eso me ha gustado, me ha gustado. Sí, además la grandeza del experimento que ha hecho Carmen es que hemos cogido el día de hoy absolutamente. No estaba mal la idea, ¿verdad, Santi? No está nada mal, pero desde luego los ovnis no nos han abandonado. Todos los días, y es, por ejemplo, y ellos se circunscriben simplemente al ámbito norteamericano, se puede consultar la página del MUFON, es una de las organizaciones ufológicas más importantes del mundo, con más trayectoria y con más prestigio, y todos los días hay algo. La tengo delante. Hoy efectivamente estaba el caso de Missouri, que decía Carmen. O sea, se complementa con la prensa y el archivo ufológico, porque por lógica del archivo ufológico uno se puede tener más reticencia, ¿no? Pero cuando salen en prensa quiere decir que ha sido algo muy sonado, ¿no? Efectivamente. Pero el 28 teníamos uno en Luisiana, y el 27 otro en Tennessee, y el 26 uno en California. Hasta el 25 y el 24 no tenemos nada, no todos los días. Qué curioso. Pero casi todos los días. Decía precisamente José Luis Guillerna, el informador de esta historia que ha recreado Diego Marañón, por supuesto con la ayuda magnífica de José María del Río en la narración, la voz José María del Río, Alfonso Sate en la realización, Iván Jara, Elisa Chía, José Antonio Páramo o Eduard Naranjo. Gracias a ellos hemos vivido esa sensación que Javi ha descrito perfectamente. Es que no es la frialdad del iPad, ¿no?, que te enseña todo. Hemos perdido esa conexión con ese sentimiento que hemos intentado recuperar esta misma noche. Pues ese investigador a la vez decía, cuando yo empezaba en todo esto hace no sé cuántos años, hacía un símil, ¿no? Muy bonito. La ventana de mi casa era la única encendida en la noche mirando las estrellas, ¿no? Buscando algo más. Hoy, se refería a final de los 70, todas las ventanas, muchas noches, en una metáfora, están encendidas de gente que está mirando las estrellas y buscando, atisbando esa magia. Ojalá vuelva esa magia, porque lo curioso, y me gustaría mucho escuchar vuestras reflexiones y lo que opinéis sobre este tema, lo curioso es que el experimento de ovni diario, que podríamos hacer en otras ocasiones, nos da casos, lo había contado Carmen, son casos muy fuertes, potentes, no de ver una lucita en el cielo. Pero es que en Argentina, por ejemplo, están pasando cosas que no nos llegan, que no aparecen casi en prensa, y que, ojo, estamos investigando encuentros de tercer tipo. Yo espero que nuestro compañero Hildebrand, nuestro buen amigo, esté atento y pueda proporcionarnos información sobre algunos casos, Fernando Silva Hildebrand, sobre algunos casos que se han producido, hablo de los últimos meses, semanas, pero ojo, con supuestos tripulantes, entidades, como esos casos que se vivían en el 70, que ya apenas hay, y que son sorprendentes. De momento nos habla de algo muy parecido. El perro casi petrificado, observando unas luces extrañas que se acercan a una hacienda, y un final terrible y curioso para lo que han llamado en Argentina Caso Pablo. Pero resulta que esto queda en los cenáculos de investigadores, que llevan toda la vida en esto. Fernando Silva nos lo cuenta. El caso Pablo, vamos a llamarlo así para reservar la identidad del testigo, sucede con 3 avistamientos. El principal ocurre el 16 de octubre, en el momento en que el testigo estaba preparándose para salir
de su casa. Él vive en una zona rural en las afueras de La Plata, que es una de las grandes ciudades argentinas. En ese momento él encuentra que sus perras se muestran inquietas, como si estuvieran previendo algo. Estas perras son perras de campo, acostumbradas a los ruidos extraños, a la noche. Esto sucede sobre las 8 de la noche, hora argentina, y entonces él mira por la ventana y ve una luz increíble que variaba del naranja a rojo. Esto, por supuesto, le provoca un estado de estupor, un estado de miedo. No sabe describir muy bien qué es lo que puede llegar a haber sido, pero por supuesto lo relaciona con un ovni, un objeto volador no identificado, allí fuera de su vivienda en su establecimiento rural. Luego esto se repite, son 3 avistamientos, como dijimos, el primero fue el más importante, que sucedió el 16 de octubre, y este caso que lo trae Carlos Alberto Yurchuk, un investigador argentino independiente que colabora con la producción de mi programa y con mi trabajo. Dice que le hizo la entrevista acerca de los sucesos y luego se tuvo que ausentar por unos días por una convención OVNI en Brasil. Cuando vuelve de Brasil se encuentra con que Pablo, el testigo, se encuentra internado por un caso de histeria y de nervios, un verdadero choque de nervios que lo deja internado en una localidad del interior. La familia, específicamente el padre, habla con el investigador argentino Carlos Alberto Yurchuk, le narra esta situación y le comenta que los casos de luces siguieron sucediéndose en la ausencia del investigador. Hasta la fecha no se ha podido comunicar con esta persona por encontrarse en este estado y está esperando poder hacerlo para poder ampliar este caso y conocer un poco más acerca de qué es lo que pasó para que Pablo, este productor rural de la zona de La Plata, quede internado en medio de la histeria y del pánico. Esta banda sonora mítica que suena una y otra vez porque así lo pido yo, Yeray, porque es como un deseo casi de volver a aquel tiempo, ¿no? Quizá tenemos el deseo reprimido infantil de volver a ese tiempo, porque en la infancia no fuimos muy conscientes de que eso estaba ocurriendo. Las ventanas de los viejos bloques de las afueras de algunas ciudades se encendían, al igual que se encendían las linternas en el monte intentando encontrar respuesta, una respuesta esquiva, una respuesta que siempre parece lejana, el eterno juego de las luces y los ovnis, si es que son ovnis, o que son, que aparecen, que se esconden como un teatro, y que eso sí, tanto dejan petrificados a los perros como a las personas, porque estos protagonistas, como tantos otros, nunca vuelven a ser los mismos. Entre estos montañeros, y esto es una parte de la realidad del caso, había auténticos beligerantes escépticos, esto me encanta, beligerantes escépticos, o sea, que se habían proclamado como en contra del fenómeno ovni, y aquella noche en el monte Izcorri cambiaron absolutamente su vida después de percibir lo que sus ojos estaban contemplando. Pero vayamos un poco más allá antes de conocer rápidamente y pasar a otro tema, abrir esas puertas del psiquiátrico con vuestros mensajes. Una cosa más, hemos hablado de eso, de la expectación, pues por fortuna, y también con un poco de añoranza lo digo, eso se está viviendo, por ejemplo, ahora mismo en algunos lugares de Argentina, en este momento en que pensamos que no hay información. Las personas están viendo extrañas luminarias, pero hasta el punto de que una persona absolutamente eficaz y honesta como Fernando Silva Hildebrand, nuestro compañero, director del programa Ciencia y Misterios en Argentina, y que seguro nos va a dar muy buenas informaciones para Milenio 3, estamos en pleno proceso de colaboración, él mismo una de estas noches, como buen investigador, ha visto una de esas luces que están llamando la atención en la zona del corazón de Argentina. Ahí estaba. Y sobre todo, como ha dicho Carmen antes, con un elemento concreto. A ver si descubrís el elemento. Hay una cosa que pasa con las luces en el cielo, que es lo que nos tiene que hacer pensar en que estamos viendo algo extraordinario, algo extraño, algo que no es normal. En enero de este año 2015, luminarias que se han visto sobre la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, y que a primera vista parecen ser la Estación Espacial Internacional por la magnitud de la luz, pero luego toman muchísima más luminosidad. Uno de los testigos lo comparaba con las luces delanteras de un avión, las luces
de aterrizaje de un avión cuando se encienden, pero el punto importante es que estas luminarias de pronto cambian su trayectoria de manera brusca en el aire, haciendo ángulos de entre 45 y 90 grados, lo que descarta que sean satélites. En mi caso particular me ha tocado ver uno hace aproximadamente semana y media en el patio de mi casa, mirando las estrellas, aproximadamente a las 21:30 horas, que ya está anocheciendo. Pude ver una de estas luminarias que avanzaba sobre la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, y que de pronto se detiene en el aire y cambia de dirección con unos 90 grados. De esta manera se descarta que sea un satélite, que sea la Estación Espacial Internacional o incluso que sea un objeto volador conocido, ya que ese tipo de giros es totalmente imposible. Casos que son constantes aquí en Argentina, que son constantes en la zona central y en cualquier lugar al que uno vaya donde nunca se detiene el fenómeno OVNI. Abrimos la investigación, Javi. Espero que en un tiempo prudencial tengamos información fresca sobre algo que a mí me apasiona especialmente. Son casos que no son habituales. Hubo algún repunte hace un par de años de encuentros recientes en Argentina, en el corazón de Argentina, con seres. Sí, y de hecho nos contaba Fernando que incluso hay poblaciones enteras, sobre todo poblaciones rurales en Australia, donde la gente está tan aterrorizada que cuando cae la noche... ¿En Australia has dicho? Perdón, en Argentina. Digo yo, hemos ido muy lejos. En Argentina, donde la gente no quiere salir precisamente por el miedo a este tipo de luces y a este tipo de seres que otro productor radiofónico con el que vamos a intentar contactar llega a ver en la puerta de su casa. Tiene tal ataque de pánico que solo consigue llamar a su hijo que vaya a por él con el coche y se marcha de allí y no regresa a esa casa rural. Y hay visiones incluso colectivas en playas donde se ve un ser tipo de grandes... Conil. Efectivamente, tipo Conil sería el ejemplo perfecto porque es un ser de grandes dimensiones que se ve en la orilla de la playa. No adelantes más, Javi. Vamos a buscar testigos, vamos a escuchar voces, pero me hablas de presencias concretas separadas de una luz y que tienen forma antropomórfica, ¿no? Y que surgen además también cuando aparecen esas luces en el cielo. No queremos levantar mucha expectativa porque quizá luego estos casos en una investigación profunda queden en menos y queremos tener toda la investigación sobre el terreno. Nuestro compañero Fernando Silva y Javier Pérez Campos desde luego nos darán buenísima información. ¿Y qué información nos dais vosotros? ¿Creéis que en las noches de España siguen ocurriendo estos casos? ¿O en los países donde estáis escuchando Milenio 3? Yo siempre hablo de España, pero hay que empezar a hablar en global, ¿no? Evidentemente. ¿Y existe la presencia ovni pero no interesa contarlo? Es una engañifa enorme lo de los ovnis. Siempre se han visto retazos de cosas en el cielo e incluso a baja altura, pero que al final no contactan del todo, no tienen un mensaje. ¿Es otra cosa? ¿Y nos hemos equivocado siempre en torno a este fenómeno? Pues bueno, hay todo tipo de opiniones. Nora dice: estas noticias provocan sentimiento de vulnerabilidad e inquietud. Un buen mecanismo de defensa es la ignorancia. David Zae: espero que pueda estar aún entre los vivos el día que estos seres contacten públicamente con nosotros. Hispana Guerrera dice: quizá hasta los pilotos de los ovnis nos hayan dado por perdidos y se hayan desinteresado. Mar HL: y si en lugar de ET sean humanos que nos visitan desde un futuro en el que ya es posible viajar en el tiempo, puestos a divagar. Va cogiendo mucha fuerza. Esa no se decía en los 70 y ahora va cogiendo mucha fuerza, ¿eh? Conforme la técnica va enseñándonos que quizás sea posible, ¿no? Special K: me gusta escuchar casos actuales de ovnis, ojalá, como en otros tiempos, sección de ufología en prensa general. Lucky Grung: sea lo que sea, no parece que sea natural. El Cuervo: esas luces son armas militares. No sería la primera vez que los militares nos muestran esas imágenes para ver cómo reaccionamos. Johnny Moreno: un familiar cercano mío fue testigo del ovni en Canarias en marzo de 1979. Sí. Nunca habló con la prensa. 5 de marzo. Antonio Rubio: ¿os acordáis de aquel volcán impronunciable de México de la temporada pasada? Pasa igual que con este volcán nuevo. Popocatépetl. Que por cierto ya surgía en las portadas de revistas de los años 70-80. Ya os traeré la portada porque la encontré el otro día y me quedé alucinado. Parece que la actualidad ovni en realidad resurge. Es un bucle. Totalmente. Ya el volcán Popocatépetl, que hemos sacado por lo menos 2 o 3 filmaciones que yo no sé qué explicación pueden tener, son fragmentos de algo, pero de objetos que parece que salen de la caldera. Ya era protagonista de historia. Fue portada, además, creo que la revista es Contacto Extraterrestre. Sí, que claro, es, claro. Mexicana, además. Sí. Y allí aparecían portadas los ovnis del volcán Popocatépetl. Y de hecho, esas imágenes se parecían muchísimo a estos cilindros que veíamos surgir hace escasos meses. Antes de las cámaras filmadoras del lugar. Estaban las fotografías de los testigos in situ. Pues eso está muy bien, ¿eh?
porque en los últimos tiempos las cámaras de vigilancia... Y ya se habla de bases OVNI, ¿no?, en los volcanes. Bueno, se habla de todo, porque a veces también recibes el información... El problema de las filmaciones, las de México, por ejemplo, en el volcán, es que algunas de ellas no era que saliera del volcán, sino que entraban en el volcán, que era lo extraño. Suena un poco raro, pero lo que erupción... sí es extraño es que las grabaciones, podemos pensar, y les hemos analizado todo eso con la visión del hombre digital de hoy en día, con los amigos de imagen, que es... ¿Qué puede pasar en esta imagen que parece que hay algo? Y Javi acaba de dar una cuestión muy interesante, que es que mucho antes de esas cámaras digitales enfocando al volcán, resulta que lo que se veía era lo mismo, porque era un problema enorme que hay, Carmen lo sabe bien con las fotos, es que mucha gente manda fotos de ovnis, pero que no están viendo el ovni. Eso es muy importante. Fotografía algo y sale un ovni, entonces ya se rebaja el nivel de interés enormemente, porque no es lo mismo estar viendo el ovni y fotografiarlo. Os prometemos no abandonar el tema. No te creas que se rebaja, porque algunos ovnis que Guillermo León fotográficamente no ha sabido explicar era porque estaban haciendo una fotografía en un paisaje cualquiera y justo detrás, no se sabe por qué, volando aparece eternos ovnis invisibles, pero que hay pocas historias. No, invisibles no, que no te estás fijando en ese momento, no que estás estaban mirando físicamente. Exactamente. Bueno, eso también, pero que muchas veces es un efecto que parece de la propia tecnología, ¿no? Y ahora nos desnudamos de tecnología y vemos que en los años 70 en ese mismo volcán pasaban cosas. Os ofreceremos toda la información de lo que está ocurriendo y por supuesto esta misma noche, si alguien ve algo, estamos dispuestos a dar todos los datos. Vamos a marcharnos rápidamente, si os parece, a otro lugar. Un lugar que no es agradable, un lugar que no es nada agradable, desde luego. La pesadilla eterna es que tú estés perfectamente sano y que por algún motivo te metan, esto ha ocurrido muchas veces, en un psiquiátrico de los de antes, en un manicomio. Bueno, ya en los de ahora. Bueno, han cambiado mucho las cosas. Pero si tú no estás enfermo y oyes a las personas que verdaderamente están enfermas, pues te puede provocar un sentido de nerviosismo a ti. Pero imagínate antiguamente, cuando los métodos, lo cuenta muchas veces el doctor Cabrera, eran como eran. Dice el doctor Cabrera, hijo de psiquiatra, claro, que era la única forma, que era lo más humanitario, aunque hay toda una corriente, y tú, Santi, lo sabes bien, en la conspiración, ¿verdad?, en contra de la psiquiatría, es decir, como una gran amenaza para la humanidad, ¿verdad? Sí. Hay mucha gente que hace campaña, como el que hace contra los chemtrails, contra la manipulación en los alimentos. Esto es curioso porque no lo hemos hablado y da para un tema, la conspiración de la psiquiatría. Yo no lo digo, lo dicen los conspiranoicos. Deberíamos hablar incluso de dónde viene el origen de esa campaña, porque curiosamente esa campaña, y se han gastado muchísimo dinero, viene sobre todo de la Iglesia de la Cienciología. La Iglesia de la Cienciología lleva décadas haciendo campaña de la psiquiatría como tortura mental. Y de ahí surgen tantos miles de vídeos virales sobre... Y de exposiciones físicas. Yo he acudido a una. En contra de la psiquiatría como gran amenaza para la humanidad. Sí, además una exposición que se hizo en pleno barrio de Salamanca, en un edificio bastante caro de alquilar. Qué curioso, porque me ha llamado mucho la atención, ¿no? Hay conspiraciones como de vanguardia, que siempre están ahí, pero hay una, y si uno indaga ve enseguida los vídeos y... la conspiración del dominio mental, prácticamente, ¿no? Con una serie de pautas. Bien, el eterno terror, claro, yo me refería, pues imagínate a los psiquiátricos o manicomios de principios de siglo, o a los que ya retrató Goya, pero lo contaba muy bien la película El intercambio, ¿os acordáis? Qué terrible era aquella mujer, caso real, que le devolvieron un hijo desaparecido que no era su hijo y le hacían creer que era su hijo. Angelina Jolie entrando dentro del psiquiátrico. Es que ahora nosotros, y si nos acompañáis, aunque sea de visita, entramos en un viejo psiquiátrico. Este es tu cuarto. El doctor está fuera. Te verá por la mañana. Necesito hablar con alguien que tenga autoridad. Lo siento. Mi cuarto. No. Este es mi cuarto. ¿Puedo hacer una llamada? El derecho al teléfono se gana por buen comportamiento. No se te permiten periódicos, revistas, libros, radio y objetos afilados. Es por tu propio bien. Escúchame. Mi cuarto. Este es mi cuarto. Mi cuarto. No, este es mi cuarto. Mi cuarto. Mi cuarto. Mi cuarto. Mi cuarto. Mi cuarto. ¡Dijeron que era mi cuarto! La compañera de celda, las toallas mojadas, los electroshocks. Eso era una inocente, alguien que estaba perfectamente sana. Le había engañado la autoridad.
Por eso los psiquiátricos, y evidentemente los manicomios antiguamente, como se decía, pues han sido lugares propensos para las historias de terror. En este caso la revolución viene desde México, pero con una historia basada en hechos reales, en un lugar donde pasaron muchas cosas, Clara. Sí, porque el 5 de febrero, es decir, la semana que viene, se estrena en México la película Archivo 253, una película que nos trae a colación la historia de un viejo edificio situado en la Ciudad de México, que tiene una historia bastante curiosa tras de sí, pero bueno, es que incluso en esta misma película han pasado cosas, es decir, que ahí se entremezcla un poco las dos historias, ¿no? La real y la de la filmación de la película. La verdad es que lo curioso es que esta película se ha ido a rodar precisamente a este lugar, a la clínica psiquiátrica San Rafael, que estaba situada en la Avenida de los Insurgentes Sur, 4177. Y bueno, pues la historia de por qué se va a ese lugar, el propio director, Abe Rosenberg, la explica, ¿no? Él acudió a esta clínica para echar un vistazo con vistas a otro proyecto que tenía en mente realizar allí. Lo que pasa es que al visitar el edificio se da cuenta de que va a ser demolido próximamente, ¿no? Se dio la orden de demolerlo en 2013, aunque el edificio estaba cerrado desde 2009 y solamente había personal de seguridad. Entonces, claro, al ver que tenía muy poco tiempo para realizar el proyecto original, decidió darle la vuelta a la historia y plantear una historia de terror que se pudiera rodar dentro de ese mismo escenario, aprovechando esa situación en que estaba cerrado al público, pero que tenía que ser justo antes de que se demoliera, obviamente. Entonces, bueno, si os parece, podemos conocer un poco la historia de esta clínica, y tenemos aquí preparada una historia real que sucedió, al parecer, en este lugar. El sonido no es muy bueno, hay que decirlo, es una vieja grabación de Televisión Azteca, si no me equivoco, sí. Tiene ya unas décadas y no se escucha muy bien, pero sí que tiene algo de bizarro y dramático. Es un reportero que cuenta algo a las puertas de ese lugar, y es un paciente que, como le pasaba a Angelina Jolie en el intercambio, fue metido ahí a la fuerza, sin estar enfermo. Tiene su fuerza. Vamos a escucharlo. Entrar a un psiquiátrico puede ser una experiencia muy impresionante para un visitante. Sin embargo, el visitante sabe que puede salir. Pero ¿qué pasa cuando alguien que asegura que no está loco es internado a la fuerza aquí? TV Azteca visitó a Mario, quien pasó por esta situación cuando solo tenía 19 años. En 1980 yo era un adolescente que quería salirme de mi casa. De alguna manera a mi madre no le gustó la idea. Ella recurrió a un médico que se ostentaba como psiquiatra. Este médico, sin conocerme, sin haberme visto siquiera, me diagnostica enfermo mental. A solicitud de la madre, los médicos irrumpieron una noche en casa de Mario. Lo sedaron y se lo llevaron a la fuerza a la clínica San Rafael. Cuando despertó, Mario estaba amagado en una Bartolina. Según cuenta, allí recibió un tratamiento que apaciguaría su rebeldía. 20 sesiones de electrochoques en un periodo de 38 días y 7 días de gasoterapia. Con esto Mario olvidó hasta su nombre, y si bien se tranquilizó, terminó terriblemente dañado física y moralmente. Entré en estados de depresión, entré en estados de suicidio. Yo me quería matar porque ya no resolvía nada. Mi cerebro, como era de adolescente de 19 años, había quedado como de 10. Pues bien, esta clínica fue construida entre 1945 y 1949 y el objetivo principalmente era dar atención a pacientes con enfermedades mentales. En 1969 se amplió la clínica para poder albergar hasta 200 enfermos y en 1998 se decidió dar cobertura a pacientes con esquizofrenia y psicosis con bajos recursos económicos. Sin embargo, parece ser que las prácticas que se realizaban en el interior de esta clínica no eran ortodoxas, ni tampoco la praxis se distinguía por una buena praxis, ¿no? De hecho, según hemos podido tener acceso a alguna información relativa, aunque se supone que era un proyecto para gente con bajos recursos, hay muchos testimonios en la red de gente que si se pagaba dinero introducían o ingresaban a un paciente que a lo mejor no estaba tan mal como se decía.
El proyecto estaba financiado con fondos mexicanos y franceses, bajo la dirección de médicos especialistas del Hospital Santa Ana de París y de la institución Monte Albán de México. Y como decimos, pese a las buenas intenciones que en inicio tenía, fue protagonista esta clínica de numerosos escándalos que incluían el maltrato a los pacientes, algunos de los cuales habían sido, como decimos, internados en contra de su voluntad, como hemos escuchado incluso en este testimonio. ¿Me estás contando, Clara, que había familias, vamos a ver, que se estilaba, entre comillas, el hecho del el rebelde de la familia, o por cualquier otra circunstancia, lo ingresamos aquí a la fuerza? Saben los médicos que están allí que esto está ocurriendo, pero a cambio de una mordida, de un dinero, aceptan que eso se convierta casi en una cárcel para ese individuo, ¿no? Sí, al menos esto es lo que se ha rumoreado fuertemente a lo largo del tiempo. Lo que ha dado fama a este lugar. Exacto. Y bueno, pues aparte de esto, también se comenta que se realizaba excesivos electroshocks. Es decir, se habla incluso de que del 10% de los electroshocks realizados en México se realizaban en esta clínica, que además era una clínica gestionada por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Y bueno, pues parece ser que gracias a la opinión pública, a numerosos testimonios que se fueron destapando, a reportajes tanto en televisión como en prensa, pues de repente en 2009 fue cerrada al público sin que se dieran demasiadas explicaciones, un poco por la puerta de atrás. Y en 2013 es cuando se ordena la demolición, y es cuando el director de esta película se interesa por el lugar. Da la impresión, Clara, a esta altura de la historia, que es una especie de boom como el que ocurre en España con los bebés robados, ¿no? Es una historia larvada durante generaciones, está pasando, y el escándalo de repente salta por una comunicación en la prensa, y entonces se empiezan a tomar medidas. Hablamos de ayer mismo, 2009. ¿Qué ocurre? ¿El director se interesa por este sitio? Sí, se interesa por este lugar porque además no solamente, aparte de la historia terrorífica en cuanto al trato humano que se daba a las personas allí ingresadas, no contento con eso, este lugar tiene, a partir de que se cierra al público, es decir, antes de la demolición, pero bueno, hay un servicio de seguridad, se empiezan a comentar cosas en petit comité que van al final saliendo a la luz pública, ¿no? Por ejemplo, el personal de vigilancia denunciaba que sucedían fenómenos extraños en el interior del edificio, como por ejemplo la aparición de presuntamente espectros vestidos o tanto a veces como si fueran enfermeros del lugar, y otras veces como si fueran pacientes que vagaban por el inmueble. Otras veces se escuchaban, por ejemplo, el sonido de movimiento de muebles que parece que se arrastraran, ¿no? Algo que es muy frecuente también en los casos de presuntas casas encantadas. La audición de gritos en lugares donde no había nadie y cosas por el estilo que tenían un poco atemorizados a los vigilantes. Así pues, se inicia el proceso de producción de la película, que dura 3 meses, y al final consiguen un permiso de 15 días para rodar en el interior de la clínica, una cosa que es muy acelerada, ¿no? Y precisamente por esto el 90% de las escenas de esta película se han rodado de noche. Y hay que tener en cuenta que al equipo que se le mete, especialmente a los actores o gente de producción o gente que no tenía ni idea al principio de que este fuera a ser el proyecto, y es la primera vez que entraban en este lugar, y encima conociendo la historia. O sea, no podemos decir aquí que la parte de su gestión pues no haya tenido cierto peso, pero lo cierto es que aquí tenemos, bueno, que el equipo pasaba muy malos momentos, hasta el punto de que el propio director ha explicado lo espeluznante que fue rodar durante esos 15 días allí dentro y lo atemorizado que estaba todo el equipo, ¿no? Por ejemplo, a veces se les olvidaba alguna parte del equipo, algo que un componente que no era excesivamente valioso, y había alguien que siempre se ofrecía a pagarlo con tal de no ir a buscarlo a ese lugar en concreto, que se había quedado perdido en un pasillo o lo que fuera, ¿no? También hay zonas de la clínica que bueno, pues notaban, se les ponían los pelos de punta solamente por transitar por algunos de esos pasillos, y que el equipo de rodaje era de los más unidos que se conocen, ya que ninguno quería trabajar solo, ¿no? Allí. Durante un recorrido nocturno por el viejo hospital, algunos de los miembros
dijeron que no querían volver a trabajar de noche, que lo pasaban muy mal, porque habían escuchado, por ejemplo, el ruido de un mueble como caía y después de caer se arrastraba varios metros. Como os pasó a vosotros en Navamoral, por ejemplo, en la comisaría de policía. Pues me has quitado el pensamiento de la mente, porque estaba yo precisamente acordándome de esto, ¿no? Que fue un poco... Gran estruendo, grabado incluso, un mueble pesado que se arrastra donde no hay nadie y ¡pum! Como una señal, quizá una advertencia que no sabemos interpretar bien, ¿no? Escuchamos un sonido, pero igual es una advertencia de algo, ¿no? Pues no lo sabemos, pero lo cierto es que estos sonidos se van a poder escuchar muy pronto en Cuarto Milenio, porque precisamente hemos estado haciendo nuestra criba de grabaciones y esos estruendos que nosotros no oímos sí quedaron grabados. También es muy común durante este rodaje que se hayan escuchado sonidos de puertas que se cierran o que se abren solas, sonidos de azotes. Y la mayoría de los miembros del equipo salían con un dolor de cabeza tremendo de allí, debido a la fuerte impresión de estar metidos X horas allí en la oscuridad y con lo que ellos le llamaban malas vibraciones. El propio director opina que en un lugar que ha habido tanto sufrimiento y tanto dolor, algo residual puede haber quedado en el inmueble. Y una de las actrices, concretamente Ana Ceti, por ejemplo, sufrió un bajón emocional en un momento determinado del rodaje porque encontraron unos expedientes y entre ellos pues había un expediente con unos dibujos y unas pruebas médicas que correspondían a una persona que había asesinado a sus padres, y esto pues le produjo tan malestar que dijo que ya no quería seguir filmando. Es más, en otro de los pasillos, uno de los actores se topó con una sombra muy alta que también, pues claro, decía lo mismo, que él sinceramente no quería... Llega a ver la figura. Llega a ver la figura, y el propio director ha contado que al final de uno de los pasillos se cerró una puerta sola delante de sus narices y él mismo salió corriendo más de 400 metros, y cuando le comentó a la gente de seguridad que estaba en la clínica lo que le había ocurrido en esa zona en concreto, le decían que eso era muy, muy común y que curiosamente en esa zona no había ventanas ni corrientes de aire. 2:38, muchos pensarán, bueno, puede ser una argucia, ¿no?, en el aspecto hoy en día de publicitar un film, de intentar echar a carne en el asador, pero es curioso porque lo cuentan tampoco es tan espectacular, sino que más bien es como un equipo le ha pasado, que ha ocurrido en España también, francamente mal, sin ver grandes cosas. Hombre, de la sombra sí, pero de inventar te inventas otras cosas, ¿no? Que has llegado a ver todo tipo de historias para promocionar tu film. Sin embargo, aquí el testimonio es bonito. ¿En qué sentido? Un grupo, y sabemos lo que es la producción cinematográfica o televisiva, han estado con ese perpetuo dolor y mala vibración por estar en uno de estos sitios. Yo estoy recordando ahora la sensación que estabas contando, seguro que lo he contado más de una vez, cuando estuvimos en los sótanos de Carabanchel, donde estuvo el Garrote Vil, y donde estaban las celdas, donde ha habido más de un ajusticiado. Yo nunca he tenido esa sensación de pesadumbre, de desconexión absoluta y de mala vibración. Pocas veces. No era una cuestión fantasmagórica, era una cuestión que parece que hay lugares que de verdad han dejado como si fuera gelatina, ¿no?, la densidad del tiempo. Puede ser algo parecido. La película se llama Archivo. Archivo 253. Santi, tienes que hacer ese viaje, ¿eh?, por la historia esta de la campaña, no sé si es real o no, ahí ya lo dejo en tu mano, de convertir la psiquiatría y la experimentación psiquiátrica en una especie de amenaza al nivel de las grandes conspiraciones. Pues lo haremos, y déjame que te cuente una cosa que me ha venido a la mente después de lo que ha contado Clara. Hace un par de años tuve ocasión de conocer a Jon Ronson, uno de los grandes del periodismo de investigación actual, de The Guardian, y me contó una historia. Ese equipo de esa película mexicana, de este lugar que hemos conocido ahora gracias al breve viaje, ahora iniciamos otro pero hacia las alturas, hablaba de una sombra gigantesca, una sombra que le causaba espanto. Vámonos a la montaña. Hemos hablado antes del efecto llamada. Nos gusta mucho cuando ocurre esto, y nos ocurre habitualmente, sinceramente. Cuando uno de vosotros, valientes, de cualquier gremio, de cualquier ámbito, viene a Cuarto Milenio y cuenta una historia, no es en sí por esa historia, sino por el bien que está haciendo para que otros vean que se toma con total naturalidad, con honestidad, y que muchos más han compartido la vivencia. Uno de los alpinistas más importantes del mundo, Carlos Pauner, una gloria aragonesa, vino a contarnos algo a Cuarto Milenio, y a partir de ahí hemos ido indagando un poco más. Sabíamos del tercer hombre y de alguna historia con españoles, y vamos conociendo más y más y más, y la que viene esta noche es espectacular porque entre la frontera de la pura alucinación y algo más
hay un concepto diferente que Javi nos va a contar. Pero recordamos, ¿queréis saber, por si os perdisteis ese caso, qué nos contaba a grandes rasgos, cuál era el momento álgido de la experiencia de ese hombre que ha coronado todos los 8000? Carlos Pauner. O sea, la primera visión del Sherpa son unos 400 metros. Cuando me acerco ya no está el Sherpa, pero veo otras figuras y están a 10, 15 metros. Y me acuerdo porque les veo el arnés, les veo las cintas de escalada, los mosquetones. Son gente que va vestida igual que voy yo, vamos, que decir que no es que vayan de otra manera, no, son escaladores. Estaban subidos a las paredes, es decir, esa especie de corredor de hielo, pues había uno, pues, ya son muchos, no es que son 2 o 3, veo 4 o 5 o 6, y unos están a un lado y otros están al otro. Y sí que es verdad que cuando termino ese corredor y me enfrento ya a una zona que ya reconozco y que ya sé dónde estoy, que sé que voy a llegar al campo 2, aunque no llego, me coge la noche y tengo que volver a dormir en el hielo, pierdo por paredes que no se baja, que no se puede ir, que conducen a los abismos. Entonces realmente es un momento clave y es cuando más bajo de moral estoy. Y esa figura del Sherpa me hace recordar, me da el clic y me da la ilusión. En un momento entre la vida y la muerte, cuando se dejaba prácticamente y se abandonaba hacia el más allá, una especie de Sherpa fantasmagórico le indicaba el camino para salir. Al salir, unas figuras extrañas, parecidas a las que vio esta mujer, que nos vas a contar su historia, Javi. Sí, y que ocurrió en el año 2010. Ella, Isabel Suppé, ha escalado ya diversas cumbres. En aquella época tenía cierta experiencia, lo hacía de una forma relativamente cotidiana, hasta tal punto que cuando ella se va a marchar de Alemania y viaja a Argentina, su hermana pequeña ya le había advertido en alguna ocasión del peligro de las montañas, pero esa vez en ese viaje que le cambia la vida a Isabel, esta chica Alesa le dice: ten cuidado con la montaña porque es muy peligrosa. Isabel no sabe hasta qué punto esas palabras van a ser de alguna forma premonitorias. Isabel empieza a subir por el Condoriri en los Andes bolivianos. El pico está a 5.500 metros de altura. Ella va con su compañero, con un escalador australiano, Peter Comelius, que va con ella. Y hay un momento, el 29 de julio del año 2010, cuando están a 50 metros nada más de hacer cumbre, se plantea el momento más complicado para terminar la ascensión. Son las 5 de la tarde, está cayendo la noche, han llegado a una parte de la montaña que es prácticamente una pared vertical con un hielo muy viejo. Dice Isabel que es un hielo complicado en el que no les queda más remedio que colocar ahí los anclajes para terminar la subida, y lo hacen así, colocan esos anclajes, la cuerda va atada un extremo al lado de Peter y un extremo en su lado, y van ascendiendo poco a poco. Intenta contrarrestar además los peligros que surgen en su mente, el miedo a ese hielo tan antiguo, el miedo a que se les haga de noche en mitad de la montaña, con todo lo que viene después, con todo lo que les espera en el campamento, los amigos, los compañeros, el café, la comida. Sin embargo, un resbalón de Peter hará que todo eso cambie en cuestión de segundos. Y es que cuando están a escasos metros de la cumbre, Peter da un paso, dan otro paso, intentan coordinarse más o menos, hasta que en un momento determinado Peter da un paso en falso y entonces se precipitan al vacío. Una pendiente de 400 metros, una caída de 400 metros de altura a la que es prácticamente imposible sobrevivir, y en la que además durante esa caída van golpeándose en la cara y en el cuerpo con los diferentes salientes de la montaña. Y en cuestión de segundos el cuerpo de Isabel y el cuerpo de su compañero Peter impacta contra el suelo. Es un choque brutal, y Isabel nos recuerda perfectamente cómo esa caída de 400 metros fue como un tiempo que no terminaba nunca. Lo más llamativo es la cantidad de tiempo que a uno le queda para pensar mientras uno cae, y mientras en realidad no transcurren más de segundos, quizás un minuto. La verdad no sé cuánto tiempo habrá sido, pero en definitivo no fue mucho, y para mí fue una eternidad. En la caída por poco me arranco el pie
y si bien no lo arranqué totalmente, quedó muy mal herido, más que un dolor, la sensación más impresionante que habré tenido en toda mi vida, lo cual en una situación así sería una condena a muerte. Cuando vuelve en sí, Isabel piensa que ha muerto, que ha despertado en el reino de los muertos, que es imposible haber sobrevivido a una caída así. Sin embargo, cuando empieza a incorporarse y tiende gran parte de su peso sobre sus pies, nota que uno de ellos no le responde. Ella dice que es como una especie de masa escurridiza que no le obedece. Lo que Isabel no sabe, y sabrá días después, es que en el interior de la bota los huesos se han salido del pie, el pie se ha convertido en una masa, solo pende el talón de esa pierna y de alguna forma la vida se le va escapando por la sangre que está perdiendo. Y a su lado su compañero Peter está tendido en el suelo. Él no ha tenido la misma suerte, grita desesperado, pide auxilio, pide ayuda, pero en su caso no consigue sobrevivir. Al cabo de un tiempo Peter acaba muriendo en mitad de la nieve. Pero Isabel sabe que tiene que hacer todo lo posible por salvar su vida. En un principio cree que los compañeros de rescate llegarán al día siguiente a auxiliarla y que solo tiene que esperar unas horas hasta que amanezca y poder hacer unas señales. Lo que ocurre es que la primera noche, en mitad de esa oscuridad completa y absoluta, aparecen unas figuras que no deberían estar allí. Veía primero figuras que venían acercándose, cargando todo lo necesario para armar la carpa, y sobre todo bolsas de dormir y té. Y durante un primer momento me llenaban de esperanza y después me generaban una frustración inmensa. Y no solo eso, sino que Isabel Suppé, como cuenta en su libro Noche Estrellada, donde relata toda esta experiencia con gran detalle, cuenta que esas figuras oscuras la invitan en un momento determinado a meterse dentro del saco de dormir, donde ella estará más caliente, donde podrá descansar, y sabe, inconscientemente, que si hace eso, que si entra en uno de esos sacos, que si se decide a dormir, lo hará para siempre y no despertará. Esto es muy curioso porque ahora revisaba el testimonio de Carlos Pauner, y Carlos Pauner, antes de la aparición de esas figuras encaramadas en el hielo, ¿sabéis lo que contaba? Que una voz que le escuchaba, le decía: descansa, duerme, déjate llevar, no merece la pena el sufrimiento. Alguien, él mismo, está dejándose vencer. Hay una especie de voz interna o externa, no lo sé, que te obliga, por la decisión que sea, a abandonarte. Es curioso porque es lo mismo. Sí, ella cuenta además que lejos de hacerla sentir acompañada o de hacerle sentir tranquilidad, ella sentía cierta inquietud cuando veía estas figuras. Esto es un caso único en el Tercer Hombre, si es que es esto, ¿verdad? Siempre provocan paz, ánimo, ganas de salir de allí. Y este caso nos sorprende porque le produce una gran angustia a la visión. Claro, porque a su vez, cuando estas figuras de pronto desaparecían, igual que habían aparecido de manera repentina, lo que producían en ella era una total desesperanza. Ella llegaba a confundirlos, lo veía de forma tan nítida, aunque después se debate sobre si pudo ser real o era una simple alucinación por el shock, pero ella llegó a plantearse que pudieran ser sus amigos o sus compañeros que estaban intentando llegar a saludarla y ayudarla, pero allí desaparecían de pronto cuando estaban a escasos metros. El segundo día, cuando Isabel se da cuenta de que los compañeros no llegan, decide seguir adelante e intentar acercarse a la cima de la montaña para poder hacer señas a sus compañeros, y lo hace intentando saltar todavía más barreras que hay por el camino, sobrevivir con el pie destrozado. Con el pie destrozado, y de hecho ya cuenta cómo en un momento determinado, cuando tiene que saltar una especie de barrera natural, al levantar el pie, de dentro de la bota surge borbotones de sangre muy roja que a ella le hacen ver que es algo muy grave, algo tan grave como para que la muda y todo lo que lleva dentro no haya absorbido esa cantidad de sangre. Hasta tal punto incluso ella dice que es sangre arterial y que su vida pende de un hilo por completo en ese momento. Así que consigue arrastrarse cada vez más asustada por todo lo que está viendo. Además no puede hacerse un torniquete, necesita su pie para continuar en esa aventura por vivir.
Y entonces idea un sistema para no quedarse dormida, porque ella cree que en cualquier momento puede ocurrir y eso la llevaría irremediablemente a la muerte. Coloca un bastón, uno de sus bastones, en la nieve y coloca en él su cabeza. Y es entonces cuando empieza a dar cabezadas y a luchar por seguir despierta. Hay un momento determinado, ya en la segunda noche, los compañeros no llegan y entonces ella, una vez más, empieza a ver una pequeña luz a lo lejos que va acercándose lentamente. Y cuando me despertaba y volvía a ver el filo, veía unas figuras que caminaban por el filo, y eran figuras así como uno vería en circunstancias normales a una figura humana lejana que se viene acercando por un filo de montaña con la única iluminación de las estrellas. Solo que después se iban deformando porque les crecían las piernas y los brazos. Ella desangrándose, sea shock o no, o el shock le provoca una visión de algo real, yo no lo sé. Ve unas figuras por el filo de la montaña, mira que he escuchado cosas, por el filo de la montaña, esta pobre mujer que está desangrándose, van unas figuras que va viendo cómo se deforman los brazos y los pies, las piernas y los brazos. Y en ocasiones van incluso en comitiva. Ella los ve en principio uno a uno, solitarios, caminando por el filo de la montaña, pero después llega a ver a varios de ellos juntos y acercándose a ella, deformándose poco a poco. Pero los ve estando despierta. Y lo que ocurre es que en un momento determinado ella ya empieza incluso a retrotraerse a momentos felices de su vida. Eso que dicen de que cuando estás a punto de morir, tu vida pasa por delante de tus ojos y recuerdas los momentos más felices. Pues eso empieza a ocurrirle a ella, empieza a recordar cosas que le gustaban en vida, cosas que le encantaban, todo en la soledad de esa montaña. Sin embargo, las figuras continúan surgiendo en la lejanía, en la soledad de ese lugar, acercándose a ella y transmitiéndole esa sensación de inseguridad. Vamos a escuchar de nuevo a Isabel relatándonos por qué estas figuras le producían esa desesperanza. En los momentos de lucidez empecé a pensar en esas alucinaciones como una especie de imagen enemiga, porque me daba cuenta que la esperanza que ellos me infundían me agotaba, o sea, la esperanza y la frustración que seguía esos momentos de esperanza, sobre todo al principio, cuando a cada vez que veía una figura trataba de incorporarme, de pararme sobre mi pie bueno y hasta les hacía señales de luz y gritaba, y todo eso me hacía gastar el poco calor que me quedaba y me agotaba. Y ese tercer día, cuando ya está amaneciendo... 3 días con la sangre arterial... Efectivamente, 2 noches, y es al tercer día... Preguntaba Clara que precisamente en las noches son las apariciones de las sombras, es curioso, sí, no por el día, sino por la noche. Siempre durante la noche, y es esa tercera mañana, cuando ya está amaneciendo, vuelve a ver unas figuras por ese mismo lugar por el que había visto las sombras durante la noche. Estas figuras van caminando por el filo de la montaña. Isabel empieza a hacerles gestos y esta vez las figuras responden, sí que son humanos y han llegado a salvar su vida. Por tanto, ¿quiénes eran las figuras anteriores? ¿Era una especie de bucle en el tiempo? ¿Era una especie de lo que estaba por venir? ¿Por qué esa deformación? Y Clara ha estado muy avispada. Ocurre solo en las noches. Si uno se está desangrando y lógicamente pensamos en el shock y la alucinación será todo el día, no solo por la noche, ¿no? Aquí lo que ¿Quiénes ocurre... son esos seres de la montaña que se deforman? Claro, ella lo interpreta de la forma más racional, ¿no? Después de esta experiencia viene todo un periplo con médicos, operaciones, 14 operaciones en ese pie, rehabilitaciones intensísimas, una lucha... Compañero muerto. Efectivamente, el compañero muerto. No solo eso, sino que cuando los compañeros llegan a salvarla, se quedan impresionados. Ella les pide agua, por favor, o algo para llevarse a la boca, y le dicen que no han llevado nada, porque ellos iban preparados para bajar 2 cadáveres de la montaña. Fortuna Isabel Suppé, que ha escrito este libro, Noche Estrellada. Noche Estrellada es su primer libro, ahora acaba de publicar Viajes en Rocinante, porque su ansia de superación la ha llevado a recorrer los Estados Unidos en una bicicleta que ella llama Rocinante. Todo ese periplo lo cuenta en este libro nuevo que acaba de publicar, donde además
pasa por el área 51, siempre ligada de alguna forma al misterio, y lo que dice Isabel, después de además haber escalado su primer 6000 tras esta experiencia, haber hecho su vida de forma normal, es que desde ese fatídico 29 de julio del año 2010 celebra su cumpleaños 2 veces al año. De todas formas, compañeros, esta gente es de otra pasta, ¿eh? Hablas con ellos y esta gente es de otra pasta, no es de la misma raza humana que nosotros, o sea, eso es imposible. Tienen algo, precisamente mañana recibiremos a Irene Villa, donde nos va a contar muchas historias sobre algo que nos adelantó Clara Tahoces en esa magnífica entrevista que a mí me dejó convulsionado. Vaya personalidad de esta mujer, pero mañana creo que nos va a contar todavía más y vamos a sobrecogernos todos. Este afán de superación, alguien que ha estado en esa frontera tan delgada de la vida y la muerte y que se convierte en alguien que se pone a dar la vuelta al mundo en bicicleta, o sea, le surge algo de dentro, que cómo se domina ese algo, ¿no? Mientras otros nos ahogamos en un vaso de agua, digo el público en general, yo mismo, ¿no? Cualquiera, hay personas que en el más profundo abismo renacen, ¿no? Pero por otro lado, y hablando del misterio, ella veía a unas figuras por el filo que se iban deformando. Hablamos de Bolivia, la cordillera boliviana. No olvidemos nunca que en Bolivia, y yo conozco en parte ese país, el Apu, el guardián de la montaña, puede cobrar forma. Una de las formas que tenía era una especie de Caronte de las montañas, y era una sombra, la sombra, como le conocen en Perú y en Bolivia, que bajaba de la montaña como una especie de ser serpenteante, forma un tanto extendida, y recogía a los muertos para llevárselos. Hay todo tipo de... Hay hasta algún tratado antropológico increíble de encuentros con la sombra a este nivel en Perú y en Bolivia. Las montañas no son solo piedras, sino que están sus guardianes, ¿no? Quizás hasta las mentes más escépticas, en un momento de corte o de shock, ¿no? Hipovolémico en este caso, son capaces de ver esa dimensión. Decir que son alucinaciones, pues es dejarlo todo a un lado y no preocuparse. Gracias, Javi, por la investigación. Sorprendente el caso, estremecedor. Como siempre digo, ahora llega la hora del estremecimiento más real y más auténtico, con las noticias, la información que trae nuestro compañero Carlos Cala. Todos atentos en la cadena SER y enseguida vamos con muchas más historias. Mucha gente, Carmen, nos enviaba mensajes. Bueno, primero vamos a saludar, por supuesto, a David Zurdo, informático, escritor, autor de Código B, del Archivo del Misterio. David, buenas noches, amigo. Hola, ¿qué tal, Iker? Vaya días, ¿verdad? Vaya días, ¿verdad? Has escuchado los mensajes de la gente, tan solo una porción de esos mensajes, y a uno se le queda el alma, pues, helada, ¿no? No, ¿sabes lo que pasa? Que es fácil, yo lo estaba pensando decir, es fácil decir cosas como mañana amanecerá, y bueno, estos días han pasado, ¿no? Pero claro, es fácil decirlo para mí, o para ti, a lo mejor, claro, o para tantos, pero bueno, yo la verdad es que no sinceramente no tengo palabras, y no es una forma de decirlo. Y la dureza, David, es que como trabajamos con palabras, uno se queda... Preferiría casi dejar el micrófono abierto y a veces no decir nada, pero es nuestra misión. Para eso estamos y a pesar del dolor, con todo el respeto, repito, porque es lo que está en la calle y lo que nos han transmitido, queremos hablar de un tema bastante peliagudo. Primero porque el Código de la Biblia es peliagudo de por sí. Ya sabéis la historia, que resumimos muy rápidamente. Es Eliyahu Rips de la Universidad Hebrea de Jerusalén que descubre un supuesto código que en el fondo era seguir las esencias de personas como Newton o tantos otros que creían que las Sagradas Escrituras, o al menos los primeros 5 libros sagrados, tenían algún tipo de clave, algún código tan de moda que está ahora el Código Da Vinci y demás, con informaciones. La primera importante fue que Isaac Rabin, el nombre de Isaac Rabin, el ministro, se juntaba, se cruzaba en la Biblia con asesino que asesinará. Y empezó Michael Drosnin, que le dio fama internacional, reportero del Washington Post y del Wall Street Journal, que estuvo aquí en Milenio 3 con nosotros, a hacer otro tipo de comprobaciones. Y caramba, parece que con determinados programas informáticos la Biblia generaba ciertos mensajes. Bueno, con toda la cautela del mundo, David Zurdo hizo un experimento apasionante, traspoló todo eso al castellano para ser más comprensible y editó el propio programa, ¿no?, que ahora se adjunta con ese libro con Código B. Pero Carmen, es que las inquietudes eran muchas. Por ejemplo, y hablaremos quizá la semana que viene, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque el mismo viernes ni siquiera sabíamos, por supuesto, ni de la autoría ni de qué ocurre, todavía estamos ahí un poco entre brumas, pero mucha gente, repito, la gente, no nosotros, nos enviaba, por ejemplo, cosas numerológicas bien curiosas, ¿no?, en torno al atentado. Carmen, ¿puedes comentar alguna? Ya es curioso que sea un día 11
y sobre todo que hayan pasado 911 días desde que se produjo el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos. ¿Por qué 911 días? Es curioso. Porque 9 más 1 más 1 suman 11 también. En el atentado del 11 de septiembre se hizo mucha cábala numérica, todos con el número 11, al parecer un número especial para toda esta gente, ¿no? Para estos fanáticos. Pero sobre todo además porque 911 es una fecha, en sí 911 es 11 de septiembre. Tendrán que ver, no tendrán que ver, pero lo cierto, Carmen, es que el aluvión de preguntas desde el mismo viernes, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, sobre si en la Biblia, si el código de la Biblia podía arrastrar algo de este tipo, han sido totales, ¿no? Ya se empezaba a especular también, pues bueno, con la situación en la que quedaron los trenes, uno paralelo al otro, que también mirado desde arriba podía formar un número 11, y seguirán y continuarán saliendo estas, no sabemos si casualidades macabras. Javier Rodríguez, desde la nave del misterio, me decía que las propias torres eran un número 11, la gente especulaba con la posición de los trenes como un número 11. Bueno, toda una iconografía que nos puede parecer casual a nosotros, pero quizá a los fanáticos que están detrás de estas historias no es nada casual. David, compañero, a ti la gente te ha, digamos, abrasado a consultas, ¿no? Sí, la verdad es que han sido cosas, además es curioso, porque yo durante estos días no he respondido a emails, es curioso, ¿no? Porque los recibía y pensaba, pero ¿qué le digo yo a esta persona que me está preguntando esto? Claro. Ha sido realmente duro, ¿no? Y yo mismo, sinceramente, también me he negado a buscar nada hasta hoy mismo, cuando ya he dicho, bueno, pues esto tampoco, quiero decir, hay que buscarlo, hay que ver un poco qué es lo que sale o no sale. Sí, por lo menos la pregunta está en la calle y... Claro, las preguntas, efectivamente, si hay un interés, pues tampoco es justo, ¿no? Es decir, no vamos a mirarlo. En realidad, mira, yo, como pasa con todo, ¿no? Yo sin negar y sin afirmar tampoco, muchas veces los números, precisamente bien dicho, las cábalas, ¿no? Como ha dicho Carmen, que se hacen y se han hecho, pues muchas veces habrá muchas cosas que tengan un sentido, otras que no, y también habría que pensar en qué importancia pueden tener, porque hay veces que pueden tenerla o simplemente pues porque un grupo a lo mejor de fanáticos locos, etcétera, utilizan esos valores que ellos calculan pues simplemente para asestar el golpe. Pero vamos, que quiero decir, teniendo en cuenta lo que realmente hacen y el resultado de lo que pretenden y a veces llevan a efecto, pues la verdad es que a veces no tienen tampoco, pues a lo mejor demasiado interés darle tantas vueltas, ¿no? Es una opinión muy personal. David, una cosa importante para que la gente quizás sepa, cuando tú haces una búsqueda o te preguntan o la gente ha encontrado una búsqueda en el programa del Código de la Biblia, es porque ha metido una palabra, ha hecho una primera búsqueda y luego ha hecho una segunda búsqueda para ver si se cruzan en alguno de los pasajes de la Biblia, ¿no? Para que nos entendamos, ¿sería más o menos así? Exacto, con una pequeña salvedad, que es que esa segunda búsqueda se puede cruzar con una palabra o con más de una. Es decir, puede haber una primera palabra que sea, pues mira, como en el caso de un mensaje que yo tengo aquí, por ejemplo, que es atocha. Esa palabra inicial nos va a dar una serie de resultados que son sopas de letras, donde intentaremos buscar otras palabras. Claro, a posteriori, pues las palabras las tenemos bastante claras. A priori, pues en un caso como este es totalmente imposible. No podemos estar buscando cosas que no sabemos cuándo van a ocurrir ni si van a ocurrir. Claro. Vamos entonces, si te parece, aunque, claro, además con la salida de esa obra tuya, Código B, que es, digamos, no solo es el programa, ni las cuestiones de las que un día hablaremos, por fortuna muchas de ellas mucho más amables, por supuesto. Sino que, bueno, es también un trabajo muy intenso, el proyecto Criptorá, el estar detrás de esta historia y saber cómo funciona el código, por qué clave, si nos encontramos ante una mera casualidad matemática o algo más, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, primero, mucha gente nos está preguntando, ya a través de 1640, que se acuerdan de aquel primer programa, 7640, perdón, de que el código decía Rajoy éxito, ¿no? ¿Tú recuerdas, David? Sí. Yo, de hecho, he estado repasando el libro porque se puede decir que es el primer gran error, ¿no? Pero resulta que leyendo el libro, y esto resulta también, ya digo, muy curioso, que aunque pone que Rajoy es éxito, y eso desde luego es un fallo tremendo, también habla de que Rajoy tendría un gran problema en este año. Y resulta que en el libro se habla de que ese problema podría ser incluso terrorismo. Es decir, a posteriori, lo que te comentaba hace un momento, a priori es muy difícil buscar, pero a posteriori la interpretación puede ser muy otra. Es decir, hasta qué punto ese éxito de Rajoy no estaría roto por ese peligro. Es decir, yo con esto eso está explicado en el libro 1000 veces, eso lo explicaba también Dronin, lógicamente, Javier Sierra, por ejemplo. El código nos vale para ir viendo un poco qué es lo que podemos aventurar, pero no para decir, bueno, esto que ha aparecido aquí va a ser de esta manera, porque nosotros no tenemos la clave del código, con lo cual no sabemos
si lo que estamos buscando es así, o a veces incluso lo contrario. Pues hecha esa salvedad, David, y explicada perfectamente, digamos qué es lo que la propia gente, incluso en sus casas, buscando, que ya tenían el libro, que habían conseguido el programa, que habían buscado, ¿qué ha sido, qué te preguntaban, qué habían encontrado ellos y tú qué has podido verificar? Bueno, yo, mira, lo que he hecho es básicamente un resumen de lo que me ha parecido más importante, porque he recibido muchos mensajes en los que se me hablaba de, claro, palabras de 2 letras, de 3 letras. Que es muy fácil que coincidan, ¿no? Claro, lo que hay que mirar no es que aparezcan, sino qué configuración geométrica tienen. Y dicho de una manera más simple, es si se cruzan, por ejemplo, con otra palabra. Si se ve que hay algo en esa imagen que a uno le diga, esto no es una cosa casual, ¿no? O no lo parece al menos. Yo realmente, ya te digo, como hasta hoy no he buscado nada, ni he querido buscar, y bueno, ha sido un poco esto. Voy a hacerte, si quieres, un poco un resumen de las cosas que me parecen más importantes y más básicas. Perfecto, David. Bueno, por un lado, tenemos, ya explicado esto de lo relevante de a veces lo que son las palabras. Tenemos por un lado Atocha, crimen, 2004, año 2004, que sería el 5764 hebreo, más o menos, y 11M. 11M realmente no tiene un valor estadístico porque, ya digo, son solamente 2 números, que son letras en hebreo, claro, y una letra más, que sería la M en este caso. Pero lo curioso es que no aparece, no se mezcla con la palabra, por ejemplo, atentado, y en este caso no hay cruces. Atocha, 11M, crimen, 2004, no hay cruces entre las palabras. Esas palabras no se cruzan, y para que la gente nos entienda, y al menos desde mi posición, no escéptico, sino, bueno, observando el tema como una increíble curiosidad. Cuanto más pequeñas sean las palabras que buscamos, adaptadas al hebreo, pues resulta que, claro, más fácil será que aparezcan en determinados momentos, hacia arriba, hacia abajo. Pero claro, la complejidad, por eso el propio programa que diseñó David te va diciendo, digamos, cuál es la fiabilidad, si baja, más alta, más cercano a lo poco casual, digamos. ¿Por qué? Porque si uno pone una palabra mucho más larga, va a ser mucho más sintomático que aparezca, más difícil, menos veces en esas hojas, ¿no? Claro, hay una estimación que intenta en esa configuración, pues buscar lo que podemos achacarle a la casualidad o a la no casualidad. De hecho, las palabras más largas, palabras que a lo mejor tienen letras más comunes en hebreo, también tenderían a aparecer más. Claro. Pero esto no invalida en absoluto un poco el código, vamos a llamarle. Lo que invalida es que nosotros nos podamos fiar de una manera total, es decir, no es un oráculo, no es una forma de predicción científica de la realidad, sino que es algo que podemos utilizar para ver, bueno, aquí por ejemplo aparece Isaac Rabin y asesino que asesinará, y el nombre del asesino aparece una sola vez. Bueno, esto es muy curioso. Hablando de este atentado terrible de Madrid, pues te diré que hay otro caso en el que salen las palabras Atocha, Qaeda y 11M, es decir, Qaeda pero sin el artículo, y 11M, ya digo que es muy cortita, pero resulta que tiene 7 apariciones, y en una de ellas se cruzan las 3 palabras. Caramba. ¿Qué más, David? Tenemos también año 2004, 11M siempre, porque ya digo, aparece, Madrid y Qaeda, que no tienen relación, es decir, no se juntan como palabras por separado. Sí, aunque el año 2004 aparece 11M, Madrid y Qaeda, pero no se juntan estas 4 palabras. Te digo, es que las fechas son palabras, las llamo palabras porque son letras hebreas. Sí tenemos, en cambio, 5 coincidencias, una de las cuales se cruzan 11M y ETA, curiosamente, que ETA es una palabra muy corta también, pero resulta que también se cruzan. Y es año 2004, 11M y Madrid, y ya digo, con esta palabra ETA, ¿no? Tampoco es muy fiable, realmente. Y en cambio, Madrid, Qaeda, 11M, en Madrid y Qaeda se cruzarían, y quizá la más espectacular, que se cruzan Madrid y Al Qaeda completamente, con artículo y todo, y 11M y atentado. Me mira Carmen junto a la pantalla de los mensajes 7640, palabra milenio. Carmen. Fíjate, David, desde Jaca nos escriben Juanjo, Mamen y Lourdes, y dicen que ellos han buscado en el código secreto de la Biblia y que sale Madrid, tren de la muerte, 11M, hindú, año 5765 y ETA. Sí, lo que pasa es que ellos tienen que tener en cuenta que todas esas palabras que puedan ser buscadas en hebreo, yo lo doy por hecho, no lo he comentado, tienen que estar buscadas en hebreo. Es decir, la palabra tren buscada en español tendría una fiabilidad menor que buscada en hebreo. Atentos todos, porque el programa tiene un traductor al hebreo, pero
hay que saber las palabras en hebreo, sería bueno apropiarse de un diccionario, ¿no? Y de conocer las palabras y de ponerlas en hebreo, claro, porque mucha gente empieza a decir, bueno, pues si pongo esto sale esto, no, lo que salen son las letras sueltas porque están traspoladas en nuestro idioma, pero pierden su sentido original, por lo tanto habría que ponerlas en hebreo. ¿Más cosas, Carmen? Sí, también nos apuntan que si sumamos la fecha 11 del 3 del 2004, vuelve a dar esa fecha fatídica, 11. Y desde luego pueden ser casualidades, pueden ser cábalas, pero es que hay auténticos fanáticos amantes de la cábala y no es de ahora, es desde el inicio de los tiempos, ¿no? David, más cosas de ese rápido resumen que, por supuesto, y nos estáis preguntando, haremos un programa y muy en breve con David aquí en los estudios con un montón de cuestiones más. Podéis empezar ya a preguntar si queréis cuestiones no sobre esto que es muy doloroso, sino sobre muchas más cosas. Hablaremos, ¿verdad, David?, de cosas de España que nos tienen que ver con España, y haremos otra noche especial del Código. Por último, ¿alguna de las otras cosas que te haya sorprendido de estos últimos acontecimientos, David? Bueno, ya por último, efectivamente, ya digo, he recibido muchos mensajes en que las búsquedas están hechas en español. También es correcto, no digo que no lo sea, pero que quizá para mí resulta menos fiable. Aquí nadie sabe realmente más que nadie. Yo estoy diciendo lo que yo opino, ¿no? Y luego lo último de todo es que hay casos en los que 11M y ETA se cruzan, lo que te decía antes, pero por separado, aunque sean palabras muy cortas. Y tenemos un último mensaje de los que yo he encontrado, que es España en hebreo, por supuesto, que es Sefarad, mezclado con 11M, asesinato y año 2004. Y las palabras España y asesinato también se mezclan. Bueno, pues ahí está el avance de nuestro querido amigo informático, escritor David Zurdo, y que, por cierto, David, hay que decirlo ya para muchos amigos, además de una manera bastante emotiva, nos gustaría estar con ellos. Teníamos una cita que ya teníamos que haber anunciado desde antes, Carmen, pero con estos acontecimientos se nos ha olvidado, es normal y lógico. Pero queremos hacer un llamamiento a los amigos de Milenio 3 para vernos, por ejemplo, con David y hablar de estas cosas. Carmen, ¿quiénes vamos a estar y dónde? Pues será el día 25, jueves. Exactamente, en el Corte Inglés de Serrano. Serrano 52, jueves, día 25. A las 7 de la tarde, y estaremos allí tanto David Zurdo como Francisco Contreras, Iker Jiménez y yo, Carmen Porter. Una charla. El motivo en un principio era presentar esa colección que lleva ya, pues no sé, más de un año y pico, pero lo hemos convertido, queremos estar cara a cara con vosotros, si podéis ir, una charla con todos, preguntas, y estoy seguro, David, que te van a freír a preguntas también con el tema del código, es lógico, pero queremos que sea casi muy en familia, y quizás por esas fechas hagamos el programa especial sobre el código B, que sea lo que sea, con la lejanía y la distancia que quieras. Es un tema tan enigmático como que une la religión, lo ancestral, y la informática y la tecnología que tú bien conoces de este siglo XXI. Seguimos trabajando, David, y a partir de ahora, con otros muchos temas, abrimos, si te parece, el abanico para que la gente vaya ya enviando sus preguntas y te las iremos pasando para preparar ese gran programa, esa segunda noche del código contigo y con tu obra, David. Sí, pues por supuesto. Y Iker, Carmen, a todos, pues como tú has dicho antes, hay que mirar al frente siempre. Al frente siempre, compañero. Un abrazo fuerte y bueno, a ver si conseguimos de alguna forma, como sea, que todo esto, como tú dices, camine hacia adelante, que es el único rumbo que podemos tomar. Un abrazo fuerte, amigo. Un abrazo, hasta luego. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Por cierto que teníamos noticias de Santiago Camacho, que casi nos llamaba con el interruptor. Dejó grabada esta sección hace 2 semanas, por eso creo que es importante. Santi Camacho, nuestro conspiranoico, oír muy atentamente. No me gustaría dar este tipo de noticias, como tampoco a David le gustaría buscar, pero nos debemos al público, somos periodistas. La pregunta estaba en la calle, nos han llegado cientos de mensajes sobre el tema del código de la Biblia. Desde ya podéis hacer vuestras preguntas pero a David. En todos los sentidos, porque también hay gente como un amigo que firma el Vigi, que nos dice el código es un camelo, y si es verdad, porque no lo ha dicho para haberlo evitado. Ponerlo, no pongáis solo lo bueno. Aquí somos democráticos, claro. Y leemos lo bueno y lo malo. Es que yo lo puedo decir, es que yo mismo soy muy escéptico frente al código. Escéptico no decir que no me lo crea, sino que lo veo como una casualidad asombrosa en algunos casos, porque yo he visto hacer las búsquedas en hebreo y es asombroso que solo algunas palabras como Isaac Rabin y el Señor que se crucen como una cruz en la Biblia. Pues es curioso. Es curioso que Newton y otros grandes rabinos en la época siguieran perfectamente la idea de que la cábala, la idea de que había mensajes ocultos. Pero claro, si buscamos en castellano directamente encontraremos cosas descontextualizadas.
Yo os lo digo siempre, no en el código, sino en todo. Soy escéptico, escéptico es el que duda, dudo de todo, no tengo certeza de casi nada. Y eso es una curiosidad científica, numerológica, si queréis, que... Pero claro, ¿quién iba a poner Madrid 11M atentado antes de que esto sucediera? ¿Qué buscamos? ¿Cómo buscamos? ¿Acaso alguien se lo esperaba? Así ocurrió con el 11S, que según Michael Drosnin aparecían también, pero claro, nadie se podía imaginar que un avión se iba a estrellar con las Torres Gemelas y lo buscaron a posteriori. ¿Habrá acontecimientos? Pues en algunos ha fallado el código, estrepitosamente, ese Rajoy éxito que buscamos aquí hace un tiempo y que, como hemos visto, al menos a nivel electoral no ha habido ningún éxito. Por lo tanto, el código de certeza no podemos decir que tenga una certeza absoluta. Nada tiene una certeza absoluta. Pero el enigma está ahí. Y hemos recibido cientos de mensajes de amigos que estaban interesados. Por lo tanto, hay que responderles. Por lo menos hay que ir preparando este programa especial y ver qué surge. Y también amigos que nos siguen apuntando casualidades con el número 11NS7640, palabra clave milenio. Javi desde Madrid nos dice: el atentado ha ocurrido en la semana 11 del año. Eso es tremenda, ¿eh? O sea, la verdad es que, y como siempre la audiencia nos deja alucinados, pues por eso, porque está siempre al quite. Enrique de Vicente nos anunciaba en septiembre del año pasado, haciendo un especial sobre el 11 de septiembre, un aniversario, nos apuntaba, si no recuerdo mal, Carmen, no, hace casi, bueno, no, claro, septiembre del 2002. Nos decía que cuidado, que podía haber un atentado, que el número 11 iba a ser clave en toda esta historia, y bueno, no le creímos tampoco mucho, o no lo dejamos de creer, sino que simplemente es información. No tenemos el cerebro de los que ponen bombas, desde luego, y no sabemos cómo van a actuar, como no lo sabe casi nadie. Pero Santi Camacho, que sabéis que es nuestro conspirador habitual, que está a punto de sacar un libro maravilloso que se llama Top Secret, pues Santi Camacho sabéis que siempre está ahí como en un pasadizo, en su despacho lleno de libros, y me ha dejado alucinado, porque a veces me deja sus particulares recados, son como grabaciones. Sabéis que entramos en su mundo, y hace 15 días dejó esto. Tiene que ver con Osama Bin Laden, tiene que ver con Al-Qaeda. Lo hemos recuperado porque es curioso y mostraba un poco la consternación general que había a nivel de ese mundo de la conspiración que él maneja, a nivel de los servicios de inteligencia que él también conoce. Hablamos de flotas, de barcos del terror y de una sensación que había por diferentes países. Por lo menos es lo que cuenta, ojo, Santiago Camacho. Desde que tuvieran lugar los tristemente célebres atentados del 11S, ha habido una inevitable pregunta que, si bien ha sido formulada como tal muy pocas veces, ha flotado en el ambiente como una sorda sombra de amenaza. ¿De dónde vendrá el próximo golpe? Recientemente hemos sabido algo que tal vez pueda aportar algo de luz a esta cuestión. Osama Bin Laden se ha hecho con una pequeña armada terrorista compuesta por 15 buques, y en Scotland Yard se teme que uno o varios de ellos pudieran remontar el Támesis y atentar contra el Parlamento o la población civil del corazón de Londres. Estos barcos, capaces de transportar grandes cantidades de material químico, bacteriológico o nuclear, también podrían ser utilizados para arremeter contra buques de pasajeros, petroleros, instalaciones costeras o entrar en puertos con misiones de destrucción. Una posibilidad especialmente amenazadora en el caso español es la de utilizarlos contra grandes núcleos vacacionales en el que el número de víctimas indefensas podría ser terrorífico. A pesar de que parezca algo propio de una película de acción, no se trata de una historia que nos hayamos sacado de la manga, sino de un temor expresado en documentos oficiales de la inteligencia británica a los cuales hemos tenido acceso. De hecho, la firma Lloyds de Londres, la más importante aseguradora marítima del planeta, trabaja en la actualidad en colaboración con el MI6 y la CIA en un desesperado esfuerzo por localizar los barcos adquiridos por Al-Qaeda de un magnate naviero griego con fuertes lazos personales con el propio Bin Laden. El documento oficial al cual hemos tenido acceso dice textualmente: Al-Qaeda ha tomado presuntamente posesión de 15 barcos, formando lo que podría ser descrito como la primera armada terrorista. Los barcos llevan las banderas de Yemen y Somalia, donde se encuentran registrados, y son capaces de transportar cargamentos letales de productos químicos o una bomba sucia. Pero parece ser que los barcos de banderas de Senegal, Liberia y de la isla caribeña de San Vicente también están siendo estrechamente vigilados.
Para terminar, solo queda añadir un nombre a la galería del terror: Abdurrahim Mohamed Abda al-Naseri, conocido en Al-Qaeda como el Príncipe de los Mares, quien sería el almirante de esta siniestra flota. Esperemos no volver a oír de hablar de él en mucho tiempo. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. Ojalá tenga razón nuestro amigo Santiago Camacho y ni ese ni ninguno de los terroristas tengamos que volver a escuchar hablar de este grupo maléfico, ¿no? Pero, como bien decimos, la vida sigue, nosotros estamos de un lado muy claro y, por lo tanto, somos los amigos del misterio, los amigos de la investigación. Y yo tuve la fortuna o la desgracia, porque pasé bastante miedo, de investigar unos hechos que aquí hemos recreado y dramatizado. Recreado y dramatizado porque hemos unido varias historias ocurridas en un pueblo de Cáceres para recrear esta historia. Sí, son las dramatizaciones. Nuestros queridos amigos del equipo de producción de la cadena SER, con la dirección de Mariano Revilla, que han vuelto a hacer una de sus obras. Pues bueno, a pesar de que todos estemos un poco anestesiados en general con todo, por lo que ha sucedido, vamos a intentar pasar a otro tipo de miedo. El terror de verdad, el terror maligno ya lo hemos sucedido, ya lo hemos vivido. Vamos ahora a vivir otra especie de sensaciones, esas que tanto nos gustaban y que tienen que ver con lo ignoto, con lo desconocido. Ocurrió realmente en unos pueblecitos de Cáceres, en una pequeña región, año 1983. La gente anduvo con mucho miedo. Yo pude ver cómo años después mucha gente todavía seguía escopeta en ristre persiguiendo a lo que parecía un fantasma. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Como digo, la dramatización. He escrito este guión y el equipo de producción lo ha dramatizado con todos los actores, como siempre, de primera línea. ¿Queréis vivir la historia de El Ser de Vegas de Coria? Pues ahí va. Febrero de 1983. Noche de San Blas. Nicolás Álvarez está levantando un pequeño muro de piedra a la entrada de su casa en Vegas de Coria. Su vivienda es la última del pueblo, la que se alza justo ante la llamada curva de Arrolobos. Cae la noche. Todo está en calma hasta que una respiración larga y quejumbrosa, como de moribundo, rompe el silencio. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién anda ahí? El hombre asustado cogió 2 ladrillos con las manos tensas y se puso en guardia, dispuesto a arrojarlos contra cualquier intruso. Eran muchas las historias que desde el mes de noviembre recorrían la tranquila aldea. Y aunque él nunca había creído en las habladurías de los ancianos, notó cómo aquel sonido le había helado la sangre. Miró a un lado y al otro, y se puso la mano sobre la frente para escrutar el monte tapado ya por la oscuridad. Allí, muy al fondo, veía una pequeña lámpara, algo que se iluminaba en mitad de la pendiente y que venía bajando poco a poco. ¿Quién vive? ¿Tío Ramón? ¿Es usted, tío Ramón? ¿Tío Ramón? Pero... ¿qué es eso? Exactamente a esa misma hora Cristina Espósito hacía la cena en la cocina de su cortijo situado en la ladera encima del pueblo. Algo instintivamente le hizo girar sobre sus talones como si fuese un autómata. Una sensación desagradable, como una punzada en la espalda, le obligó a clavar sus ojos en la ventana. Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién es usted? ¡Socorro! Mis niños, por favor, ayuda. Había alguien allí fuera mirando a través del cristal. Alguien extraño,
muy delgado y vestido de negro. Tan famélico que se notaban las costillas y los brazos largos y huesudos. El atuendo parecía una sotana o mortaja que caía a plomo, recta, como si el viento de la noche no le afectase. De repente la ventana se abrió de un golpetazo, como empujada por manos invisibles. ¡Auxilio! Por favor, auxilio. Por el amor de Dios. ¡Ay, vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vete! ¿Está usted segura de lo que dice? Sí que lo estoy. Póngalo así. Parecía un esqueleto, un desenterrado, yo qué sé. Iba como con una capa fina que lo envolvía y se me acercó y yo... Tranquila. Gutiérrez, traiga un vaso con agua. Compréndalo, yo la creo, pero ¿cómo iba a medir aquello más de 2 metros? Eso es imposible. Mire usted, vi cómo tenía que agacharse para mirar por la ventana. Hizo el gesto, el horrible gesto de bajar la cabeza y las medidas ya han visto cómo son. Eso tenía casi 2 metros y medio. Igual era alguien montado en algo, alguien con zancos, no sé. ¿Cómo voy? Por Dios, yo le juro que lo vi ahí mismo, dentro de la finca. No podía ser nadie del pueblo. Aquello era el mismísimo diablo. Mire, yo no sé qué poner en este informe, maldita sea. Ya son 10 las personas que lo han visto y no pueden estar todas mintiendo. Esa misma noche, entre las 9:15 y las 10, y según los informes tramitados por la Benemérita, Germán Expósito fue uno de los que más cerca se encontró con el fenómeno en plena curva de Arrolobos. Tuvo la mala suerte de ir en bicicleta justo por aquella zona. Buenas noches. Era extraño que un vecino no respondiera. Pensándolo bien, aquel hombre detenido en un lateral de la carretera empinada no parecía nadie conocido. Permanecía quieto, con los brazos pegados al cuerpo, escondido ya entre la negrura de la noche. Germán echó pie a tierra y tuvo la tentación de mirar atrás. ¿Pero quién es usted? Dios mío, no es posible lo que ven mis ojos. Sacando fuerzas de flaqueza, recorrió como alma que lleva el diablo unos 200 metros y frenó en seco para comprobar si se había alejado lo suficiente. Dominando el pánico, miró hacia la carretera oscura y percibió algo extraño. La naturaleza, el viento, el sonido del campo se habían detenido. Todo era silencio. Un silencio distinto. Cuando Germán Expósito dio la vuelta a la curva de Arrolobos, volvió a detenerse por tercera vez. Unos metros más allá, alumbrados por la farola blanca de la pared de la casa de Nicolás, observó una imagen que nunca podrá arrancar de su mente. Allí abajo estaba el misterioso paseante. Con el corazón saliéndole por la boca, observó con detalle, a lo lejos, el traje negro, la cara alargada como una sombra sin facciones, las piernas quebradizas y aquella extraña luz, como un farol mortecino. Y junto a él, tumbado en el suelo sin sentido, Nicolás, que parecía inerte, como un muerto. Nicolás, ¿qué ha pasado? ¿Pero quién ha podido hacer esta monstruosidad? Ay, Nicolás, ay Dios, que aún respira. Responde, amigo. ¿Qué ha pasado? Germán, vete. Germán, huye de este lugar. Aquí hay alguna maldición. Ay, Dios. Virgen mía, me ha quitado la vida. Pero ¿por qué a ti? Ay, cuenta, Nicolás, cuenta, por Dios. Una fuerza sobrenatural me ha dejado sin vida. No tenía que haberle hecho cara, pero se vino a mí con toda la furia
Y el miedo hizo que me defendiera. Germán, le he visto la cara. Era la imagen viva del mismísimo diablo. Era el diablo, el maldito diablo. Cuentan en el pueblo que Germán se convirtió en una persona reservada que jamás volvió a faenar en las noches del invierno. Puso una cruz en la puerta de su casa y pasado un año emigró al norte. Nicolás no falleció, pero después de ser hospitalizado en Salamanca, estuvo a punto de perder el habla a causa de un gran shock emocional. Su único deseo fue vender la casa de Begas y no regresar jamás a aquel lugar. Ha pasado mucho tiempo y a veces algún curioso pregunta por estos hechos cuando se acerca la noche de San Blas. En cualquier mesa camilla, en cualquier reunión, los mayores se miran unos a otros y se hace el silencio. Un silencio denso y profundo. Aquella sombra errante como del diablo descendió hasta la última casa del pueblo. Aún sigue siendo un secreto que nadie está dispuesto a romper. Un enigma que duerme entre aquellos barrancos oscuros, ante los que muchos, desde hace 20 años, se santiguan varias veces al pasar por ese extraño lugar. Cierto que hay una nueva teoría, Carmen, sobre Cristóbal Colón, un personaje del que, bueno, cuanto más se sabe, más enigmas surgen. Es increíble la biografía de este hombre. Ya le dedicamos un programa, pero la última teoría es sorprendente. Dicen que fue hijo de una noble romana y ni más ni menos que del Papa, caramba, del Papa Inocencio VIII. Eso es lo que afirman dos historiadores italianos. Al parecer han llegado a la conclusión de que la madre del descubridor fue Ana Colonna, una noble romana que se quedó embarazada de un adolescente de 14 años, el genovés Giovan Battista Cibo, que después, años después, se convertiría en el Papa Inocencio VIII. Lionero Biozanti y Renato Biagioli creen que Ana tuvo una relación extramatrimonial con el adolescente y que por ello se trasladó a casa de su hermana, a una ciudad en el norte de Italia, donde daría luz al navegante. Años después, Inocencio consiguió que el niño fuese dado en adopción al comerciante de lanas genovés Domenico Colombo y a su esposa Susana Fontanarosa. Ahora los estudiosos han pedido a la Universidad de Pavia que sometan a pruebas de ADN los restos que conservan en su biblioteca y que aseguran pertenecen a Colón. Y antes de pasar a vuestros mensajes, el 7640 Palabra Milenio, esos 3 libros del Código B, el Código B de David Zurdo con el programa. Una noticia de interés, como siempre, arqueológico. Se ha descubierto una estela de un faraón de 3000 años antes de Cristo, ni más ni menos. Un equipo de arqueólogos estadounidenses comandado por David O'Connor ha descubierto una estela del mausoleo del rey Aha, el primer monarca de la dinastía faraónica que reinó 3000 años antes de Cristo. Según los expertos, el hallazgo fue localizado en una necrópolis en Abidos y además contenía los restos de 10 burros que fueron enterrados para que sirvieran para trasladar enseres en la otra vida. También fueron halladas inscripciones que explican que los sacerdotes utilizaron la estela para realizar algunos rituales religiosos poco tiempo después de la muerte del faraón. Luego la estela fue destruida y enterrada para que acompañara al monarca en su vida eterna. Junto a esta tumba se encontraban otras que han sido saqueadas, aunque todavía se han localizado varios objetos dentro de ellas. Pues tremenda la arqueología y la historia, que siempre da sorpresas, siempre tiene una última noticia y nosotros aquí nos encargamos de darla. ¡Qué maravilla! ¿Cuánto nos queda por saber de nuestro propio pasado? Vamos ya con esa última remesa, 7640 Palabra Milenio, Carmen, un montón de opiniones. Estamos todos hoy que yo creo que no nos impresiona nada, ni siquiera las dramatizaciones, ni siquiera el terror, absolutamente nada, porque el terror auténtico lo hemos vivido. Pero ahí estamos. Carmen, ¿qué dice la gente? Pues mira, lo que apuntabas nos lo dice un amigo. El verdadero terror nos ha endurecido el corazón, porque al contrario que otras, esta historia no me ha impactado.
de lo de las torres. Pero, curiosamente, además, es que en Estados Unidos es 9-11, no 11-9. El contador, digámoslo así, va al revés. Por eso, de la macabra casualidad. Cuidado, a posteriori, la numerología puede sacar de todo, está clarísimo, pero no dejamos de quedarnos un poco más inquietos, ¿no? Una pregunta que me ha dejado un poco descolocada. He oído que vendisteis fotos de María en su homenaje. ¿Es verdad? ¿Con qué fin? Fotos de María Gómez Cámara, pues nosotros. No sé dónde lo habrá oído, pero donde lo haya oído, por favor, que les diga a esa gente que no sé de dónde se han sacado esta historia que sí que es de ciencia ficción. Lo único que hicimos es una fotografía única del diario Pueblo que nos regalaron, dársela a la familia enmarcada. Desde luego la desinformación es grande, es importante, ¿eh? Carmen, vamos con los 3 ganadores, Vamos rápidamente. con los ganadores, que son Santiago de Huelva, que nos decía: el 11M todos éramos una gran familia, por favor que los ideales políticos no la desunan. Lola, que nos decía: son muchas casualidades con el número 11, esto ya me empieza a asustar. Y Diego desde Madrid, gracias por acompañarnos en estas noches tan duras. Pues ahí está, nosotros ya sabéis, el Corte Inglés el día 25, jueves a las 7.